Hola, em, aquí dice que estamos transmitiendo en vivo. Michael, ¿ya estamos al aire? Sí, estamos al aire, la gente va a empezar a entrar ahora, para que él explique un poco a la comunidad acerca de lo que pasó, porque yo estoy en off. Ah, estás en off, ya. Sí. Bueno, les contamos que tuvimos un problema con la conexión. Estábamos a punto de salir en vivo, pero no logramos salir en vivo y se nos cayó la reunión en Zoom. Así que ahora en este momento están reingresando Ítalo y Cristian. Ahí viene Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cristian, te cuento que estamos en vivo en este momento. a Así como ver, que de pronto, pum, estamos en vivo, nos caímos y ahora llegamos de nuevo, así que te damos la bienvenida mientras llega Ítalo. Les pedimos a la comunidad que nos espere un poquito porque estamos como levantándonos. Textual, eso fue lo que nos pasó, nos caímos y nos estamos levantando. Pero mientras tanto, cuéntanos, Cristian, ¿cómo estás? entusiasmado. eh, eh, Volvimos con todo. Nunca paramos completamente porque las redes sociales permiten mantener un diálogo, una comunicación hoy día que antes no hubiésemos podido tener en tiempos de pandemia y suspensión de la campaña, pero esta vez se pudo. Pero una vez que se reinició la campaña formalmente, estamos poniéndole todo el entusiasmo del mundo para que esto resulte y para que aprovechar al máximo todos estos días que quedan. Así que hoy día estuvimos en uno de los cerros de San Antonio. Quienes me escuchen del distrito de la Quinta Costa van a saber, Placilla, uno de los cerros históricos de San Antonio, de las poblaciones originales, así que bien establecidas, y conversando ahí con las vecinas y vecinos. Hay mucho interés. Lo que sí me preocupa es que también todavía hay muchas personas que sienten que tienen poca o ninguna información sobre una elección que está a la vuelta de la esquina y que es tan importante. Sí, bueno, ha sido un proceso bien extraño porque tuvimos esta suspensión que bueno, hace que todo se complejice un poco más, porque tanto en temas administrativos como logísticos y demás, también mucha gente estaba preparada para y sabía que iba a ir a votar un día determinado y de pronto cambian la fecha y como que nos perdemos un poco con la nueva fecha, y quizás no todos lo tenemos tan claro. Entonces quizás recordar, Cristian, porque ahora siguen siendo 2 días de votación. Claro que sí, 15 y 16 de mayo van a ser 2 días de votación. Lo que el coronavirus nos enseñó es no hay que planificar mucho. Hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Así es que paciencia, ánimo y tranquilidad. Eh, Cambió las elecciones una vez, pero han cambiado tantas cosas en todo este tiempo que hay que estar preparados para todo, como decía la Biblia. Así que sí, hay que estar preparados para todo. Esos 2 días va a ser una elección extraña porque no habíamos tenido elecciones de 2 días en Chile. Va a ser todo un desafío logístico. eh, las personas que sean vocales de mesa, mucho ánimo porque tienen que planificarse para 2 días. Y también el país va a necesitar organizar un resguardo de las votaciones y de las urnas para que toda la ciudadanía esté tranquila de que el proceso es limpio y es transparente. Así es que hay desafíos por delante, pero el desafío mayor es hacer una constitución que esté al servicio de las personas. Oye, Cristian, ¿y cómo ha sido hacer campaña en pandemia? Qué difícil. Y, o sea, más que verlo como desde lo negativo, qué difícil, qué desafiante, qué desafiante que es. Y también al mismo tiempo con esta interrupción que se tuvo y después volver en un periodo también como, me imagino, como de harta ansiedad, incertidumbre, todo eso. Cuéntame cómo lo has vivido. Bueno, pasan cosas como esta, por ejemplo, uno tiene un Facebook Live y se caen las conexiones, hay que hacer tiempo. Eh, pero también al mismo tiempo, antes no teníamos tanto énfasis en estas herramientas de comunicación a distancia. Y por supuesto que tienen, como en todo en la vida, tienen sus pros y sus contras. A mí me gusta mucho la conversación directa, los encuentros con las personas. Ha sido mi trabajo siempre el estar dialogando con las personas. Entonces,
a los sociólogos nos entrenan para eso y a algunos nos gusta eso, así que además le ponemos harto énfasis al diálogo directo con las personas. Por supuesto que yo echo de menos eso, haber tenido muchas reuniones, yo me imaginaba haber tenido muchas reuniones, muchas sedes, en fin, con grupos de vecinas, vecinos, pero a cambio, la tecnología, el énfasis de la tecnología nos permite una comunicación a distancia que antes tampoco teníamos. Entonces a veces uno tiene unas conversaciones con alguien que está en San Antonio, otro que está en Cartagena y hace una pregunta a una persona de Viña del Mar, y entonces eso también es interesante porque antes teníamos la conversación cara a cara también más estrecha en el radio geográfico de las personas. Así que bueno, es una por otra. Y algunos eventos pueden llegar a ser muy masivos, o sea, que tú hagas una conversación, un video, en fin, y que después lo vean 2.000, 4.000, 15.000 personas en pocos días es algo que tampoco antes tenía. Decir 10.000 personas escucharon mi mensaje, entonces hubiera sido una concentración solo para un super candidato o candidata presidencial. Y hoy día decir, mira, hicimos este video y lo vieron en una mañana 2.000 personas, es algo facilitado por esta tecnología. Así que hay que verle el lado positivo a las cosas y ese es el lado que le veo positivo. Sí, bueno, y también el tema que tú decías súper bien de la conexión de personas con tanta diferencia de kilómetros de distancia. De pronto. Ahí viene llegando Ítalo. Oye, Ítalo, ¿cómo está nuestro conductor del día de hoy? Yo estaba rellenando, así que me voy a correr a un lado y te qué dejo a ti de nuevo. terrible, qué terrible. Oye, pero ¿en qué parte iban? Si ni siquiera pude seguirlo en el Facebook. Mírate, cuando estábamos conversando, no tan profundamente con la pregunta de cómo está, pero sí más o menos saber cómo está viviendo este proceso de hacer campaña en pandemia y con esta suspensión. Y estábamos hablando de eso, de los beneficios también que son las conexiones digitales que nos permiten conversar, etcétera. Exacto. Exacto. Bueno, yo saludar digamos, a las personas que nos están siguiendo ahora en Sin Convivencia. En realidad me estuve preparando toda la tarde para para esta instancia, pasó esto. Pero bueno, ya estamos conectados. Gusto saludarte, Andrea. Gusto saludar a Cristian Beley. Yo de verdad me declaro inmediatamente admirador de su trabajo, así que para mí esto es un gusto de poder estar compartiendo con él. No tengo el gusto de poder conocerlo como persona propiamente tal, pero sí, obviamente, a través de sus trabajos, sus libros, todo lo que él aporta en educación, eh, claramente admirador de él en todo momento. Así que bueno, eso, pues yo en realidad quería partir con una pregunta porque Cristian tiene un eslogan que a mí me hizo mucho sentido y que es: sin educación no hay constitución. Lo tiene ahí. Sin educación no hay constitución. Entonces, quería empezar por eso, porque está esta candidatura como a la constituyente, entonces que también nos profundizara en esto, porque yo siempre he tenido alguna idea en torno a lo importante, más que, digamos, a lo importante que fue la educación para instalar el modelo de desarrollo que se instaló en el 80 en plena dictadura. Ya que hay una correlación que es importante, porque de alguna otra manera detrás de este modelo de desarrollo también hay instalada una forma de poder vivir o de convivir. Bueno, y ahora cuando Cristian, yo revisando, porque lo sigo, reviso sus páginas, sale con este eslogan: sin educación no hay constitución. Le dije, ya, que hay que profundizar. Así que la primera pregunta es Oye, profesor, para, para que nos pueda explicar y profundizar en eso. no, Ítalo, un gusto, ya estábamos conversando con Andrea y un gusto y muchas gracias por tus palabras, un gusto conversar de nuevo contigo. Es raro cuando uno dice no nos conocemos en persona. Yo creo que ese tipo de expresiones se van a acabar en la época ya de las Claro. pandemias y de la comunicación virtual. Nos conocemos plenamente en pantalla Claro. y nos conocemos mucho. Así es que muchas gracias, Ítalo, por tus palabras. Mira, vamos a partir por el final de la historia. Sin educación, constitución es un lema que se le ocurrió a una de las personas del equipo. Vamos a darle los créditos. Pablo Chamorro, de acá, vecino también de San Antonio, de Barrancas, a 3 cuadras de donde yo también estoy ahora, donde viví, donde crecí.
y fue porque, mira, te cuento la historia de Pablo, fíjate, que él trabaja con nosotros, está en la campaña full, me ayuda con los letreros hoy día, mañana con las ideas y pasado con los eslogans. Entonces, conversando, Pablo mismo, estudiante de acá de San Antonio, un súper estudiante, actualmente un profesor, él se fue a estudiar a Valparaíso y como muchos de los que vivimos en provincia, nos vamos a estudiar a ciudades más grandes donde están las universidades. Yo me fui a Santiago y él fue parte del movimiento estudiantil en Valparaíso y de las federaciones de estudiantes en la universidad. Entonces, conoce de las marchas y de las protestas como estudiante, como dirigente estudiantil. Yo las he caminado todas como ciudadano, ciudadana, pero también las he peleado todas como académico y como persona que participa en el debate público sobre educación. Entonces, conversando sobre cómo enfatizar el tema de la educación, Pablo salió con Sin Educación no hay Constitución en el sentido siguiente, en el sentido de que, por supuesto, la educación es importante, voy a decir algo sobre eso, pero también el movimiento social de los pingüinos, las pingüinas, el 2006 fue el primer toque de alerta, fue el toque temprano, diríamos, para la sociedad chilena. En 2006 estamos hablando, para quienes sean más jóvenes o que tengan poca memoria, en 2006 de que había, diríamos, legados institucionales, vamos a decirlo así, de los años 80, de la dictadura, que había que superar. Ellos hablaban de la LOCE, ellas hablaban de la LOCE, del copago, de fortalecer la educación pública, de que no querían una educación segregadora, en fin, de que no hubiera lucro. Todas cuestiones que se heredaron entonces de ese marco institucional. Y fue el primer toque de alerta y fue muy fuerte porque el país en realidad no había tenido movimientos sociales tan fuertes y no había tenido esta revisión de los marcos institucionales. O sea, cuando se produjo la transición, por supuesto hubo el plebiscito, el único plebiscito adicional que hubo el año 89, 90, 89 creo, para las reformas constitucionales mínimas para decir que íbamos a tener algo de democracia en el año 90. Después nos acostumbramos a vivir con senadores designados, nos acostumbramos a vivir con cosas increíbles, nos acostumbramos a tener al dictador en la moneda, recibido como el general del ejército. Entonces, la transición chilena fue, por supuesto, como todas las transiciones, únicas y tuvo este traslape con la dictadura que fue muy, muy difícil, pero que fue lo posible, vamos a decirlo así. Entonces, desafortunadamente la sociedad chilena perdió un poco ese ímpetu de superar esa herencia y de democratizarse y de hacerse un país más justo y superar esa herencia. Y fueron chicos, chicas de 15, 16, 17 años que le recordaron al país que era importante hacerlo. Así es que no voy a contar la historia completa del movimiento estudiantil, yo creo que ya es conocida, 2011, y después todo el movimiento social de 2019. Bueno, sin eso, sin educación, sin ese despertar desde la educación, y además de estudiantes, caso notable, yo he estado en conferencias y seminarios por el mundo después en esos 15 años, y cada vez que uno cuenta la relevancia del movimiento estudiantil secundario, la gente abre los ojos porque va a ser un caso histórico, yo creo, de verdad, de análisis. Ya lo está haciendo, ya lo es. Nosotros mismos tenemos publicaciones sobre eso. Hay mucha investigación sobre eso. Entonces, la relevancia del campo de la educación para cambiar la herencia institucional y decir es importante la Constitución, son importantes las instituciones, son importantes las leyes y no solo las peleas chicas, fueron las estudiantes y los estudiantes secundarios. Esa es la primera razón de por qué sin educación no hay Constitución. La otra es más de fondo, no es coyuntural de la historia nuestra, pero fíjate que a propósito de lo que tú dices sobre educación y el modelo de desarrollo neoliberal, en realidad esto uno puede ir para atrás, y cuando las sociedades modernas empezaron a dejar las monarquías, o los estados dependientes, las colonias, comenzaron a dejar atrás al imperio, a los imperios, todas estas naciones nacientes, valga ahí el verso, todas estas naciones nacientes se fijaron en la importancia de, ellos decían en esa época, con ese lenguaje, siglo XIX, formar a la ciudadanía, formar al soberano, formar al pueblo que iba a ser el soberano, porque ya no íbamos a tener rey, ya no íbamos a tener emperador, ya no íbamos a tener un Dios que nos mandara, necesitábamos formar al soberano. Entonces el proyecto moderno de una sociedad democrática nace con la idea de que necesitas una educación ciudadana para todas y para todos. No nace con la idea de que la educación es para
la economía, el trabajo, o nace con la idea de que la educación es para la democracia. Y cuando viene después la oleada modernizadora del siglo XX, y entonces nos damos cuenta que ya no basta ser democráticos o repúblicas, sino que también necesitamos ser países desarrollados y justos, se incorpora esta segunda idea de que las personas tienen que formarse también para la economía, para el trabajo, y que es importante la educación para eso. Y sin educación no hay desarrollo, entonces. Sin educación no hay democracia, sin educación no hay desarrollo. Así que es fácil decir que sin educación no hay constitución, ahora que entendemos que el derecho a la educación es una potestad de los niños y las niñas, de los jóvenes y las jóvenes, y que sin garantizarles ese derecho, no sé mucho qué sentido tendría la constitución moderna hoy día. Este derecho y todos los derechos económicos sociales, estamos hablando del de la educación, que es central porque es de los niños y las niñas. Eso es importante siempre entenderlo, es de los jóvenes, no es un derecho. Por supuesto, todas las personas adultas también tenemos derecho a la educación permanente si es que lo consagramos en la Constitución. Pero el punto central es que es un derecho en el que nos comprometemos a hacer algo como sociedad que independa de la familia de origen, que independa de la plata de tus papás. Esa es la cuestión clave del compromiso democrático con la educación como derecho. Exactamente. Bueno, y ahí, por ejemplo, entrando en esa materia, la Constitución actual, por ejemplo, habla de los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, ¿cierto? Y después establece que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. ¿Qué le parece a usted en función, cierto, de lo que está declarado ahí, de lo que realmente ocurre? Porque por un lado, claro, o sea, podemos declarar de que los padres tenemos el derecho a educar a los hijos, pero por otro lado es si tenemos el tiempo, el espacio para poder realmente educar a los hijos, porque la educación la educación propiamente tal se genera en la convivencia con el otro. Y eso es, ¿cierto? Lo plantea fuertemente Maturana, o sea, el proceso educativo se da en esa relación. Entonces, difícilmente, si no tenemos espacio para poder relacionarnos, podemos realmente poder ejercer ese derecho preferente de la educación. ¿Cómo lo visualiza usted, profesor? Qué importante lo que estás preguntando, Ítalo. Yo pienso, primero hay que entender que esta idea de que los padres tienen el derecho preferente de educar y formar a los hijos, las hijas, está en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no es una rareza de la Constitución chilena. Incluso más, la idea de que los padres, las madres tienen alguna libertad o el derecho para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas, también están los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay que aclarar esto porque hay gente que cree que esto es solo de la Constitución chilena y eso no es así. La trampa de la Constitución chilena es que estas nociones que son internacionales y que tienen que ver con la tolerancia, con la diversidad, con que las personas... Fíjate que todas las constituciones modernas, las repúblicas democráticas modernas, están construidas como garantías de las personas, inicialmente, como garantías de las personas respecto del poder autoritario de las monarquías o del imperio. Entonces, la primera oleada de las democracias y de las constituciones es muy fuerte la idea de defender a las personas de un poder absoluto. Estábamos distribuyendo el poder, por eso partíamos por ser democracias. Entonces hay que distribuir el poder y hay que defender a las personas de ese poder absoluto. Entonces, todas estas nociones vienen de esa época, ¿no? de que las personas puedan vivir en sociedades que son tolerantes y que no sientan el poder arbitrario y absoluto de un Estado totalitario, en general de un monarca o de un imperio. Entonces tienen ese valor, diríamos, el mismo que la libertad de expresión, el mismo que la libertad de palabra, de credo, de religión, de creencias, ¿sí? De opinión. Y no son entonces privativas de la Constitución del 80. El problema de la Constitución del 80 es que degeneró, pervirtió, trastocó muchas de estas ideas que son de tolerancia básica de la diversidad, insisto, y de la autonomía de las personas respecto del Estado o respecto de cualquier poder omnipotente que se les pudiera imponer, y lo transformó en una lógica de mercado.
Entonces dijo, mira, en realidad lo importante de los padres no es esto de lo preferente para educar a la familia, a los niños y poder optar y pensar en qué educación quiere para sus hijos, sino que lo importante es que elijan la escuela para sus hijos y que la elijan en un marco de competencia de la escuela, o sea, que la elijan en un marco de mercado. Y todos estos instrumentos que vinieron después, como el lucro, la competencia, los rankings, la segregación, la exclusión y el cobro, que ya es el extremo de eso, exacerbaban esta lógica de que usted, mamá, usted, papá, es el garante del derecho a la educación de sus hijos, pero es el garante en un mercado. O sea, usted tiene que salir a pelear un buen lugar, a encontrar un buen lugar y ojalá pagar mucho y ojalá a codazos para quedar en el mejor lugar. Eso es una distorsión del principio de tolerancia, que es el que estábamos comentando, que está en las constituciones y los instrumentos de derecho humano internacional. ¿Ah? Es una distorsión porque ahora le traspasa a las familias lo que en realidad en los otros artículos de los instrumentos de derechos humanos y de la Constitución está en el Estado, en la sociedad, que es como lo comentábamos al inicio, un derecho de los niños y las niñas, que independa de las familias. O sea, la familia tiene la atribución, por supuesto, de mantener, de hacerse respetar en una sociedad tolerante, pero no descansa ahí el derecho a la educación de los niños y las niñas. El derecho a la educación de los niños y las niñas descansa en soportes institucionales que son públicos, que son de la sociedad, porque justamente están hechos para que no dependa sus oportunidades de si la familia es buena o mala electora, de si le pone mucho o poco empeño en el proceso educativo de los hijos. Al revés, todo el sistema de educación moderna está construido para que los niños y las niñas tengan oportunidades que compensen las diferencias de las familias. Entonces ahí entra otro principio, que no es este que estábamos conversando de la diversidad y la tolerancia, sino de la justicia. Y el principio de justicia es el principio más importante en un Estado democrático, insisto, y tolerante, no ya en las monarquías ni en las dictaduras. El principio de justicia es el más importante para organizar el derecho a la educación. Y este segundo principio es el que la Constitución del 80 ni menciona y en realidad, para decirlo ya coloquialmente, porque son más de las 8, horario para adultos, le importa un comino a la Constitución del 80 ese principio de justicia. Porque al revés, lo que más le importa es exacerbar el principio de la competencia y el ráscate con tus propias uñas, que es la filosofía neoliberal, no solo de la educación, sino de la vida. Ráscate con tus propias uñas y cada uno se la arregla como puede. Así es que, en el fondo, dicho ahora en corto, tenemos que recuperar los principios de libertad de enseñanza y de importancia de las familias en la educación en una lógica educativa, cultural y de tolerancia, y sacarla de la lógica de mercado en la que el prisma de la Constitución del 80 nos ha hecho tergiversarla. Bajo un principio de colaboración, más que de competencia. Oye, Cristian, quería hacerte una pregunta porque quería relevar algo que tú dijiste al comienzo, que tiene que ver cómo estos principales procesos de cambio social se han iniciado desde el estudiantado. Tuvimos la Revolución Pingüina, que fue sumamente potente, porque hasta esa fecha, como sociedad, estábamos como dormidos, como que no nos dábamos, como que estábamos, que sabíamos que algo estaba mal, pero no teníamos tan claro qué era, pero empezamos a conversar, porque durante también mucho tiempo no tuvimos educación cívica, y se empezó a volver un tema, la Constitución, por la LOCE, y después también sobre la reforma educacional y todo lo que necesitábamos. Después de eso tuvimos la revolución del año 2011 de la educación universitaria, los universitarios. Después de eso, en 2018, tuvimos la revolución feminista, que también nace desde las universidades, que también fue un momento en el que como sociedad todos terminamos conversando con respecto a estas cosas estructurales que nos estaban moldeando como sociedad, con las cuales no necesariamente estamos todos de acuerdo. Y después de eso viene el 2019, con el estallido social, que también inicia desde los secundarios, también estudiantes. Entonces, como que da la impresión de que, bueno, no da la impresión, tenemos como ya la claridad con todo esto. Esto es que los estudiantes hace mucho rato están llevando la batuta con respecto... Y los estudiantes están dando lecciones hace rato. Y nos están dando, por supuesto, que son los estudiantes quienes están marcando el paso con respecto a los cambios institucionales que necesitamos como país. Entonces, ahora
con todo, cuando termine esta pandemia, que no sabemos si va a terminar, pero cuando salgamos de esto, también da la impresión de que, bueno, vamos a estar en un proceso de cambio constitucional que nos va a permitir poder canalizar muchas de las demandas que vienen hace mucho tiempo dentro de la sociedad. Y está bien, tú dijiste por un lado que necesitamos mayor justicia, sacar las lógicas del mercado de la educación, pero la estructura educacional en Chile también es súper delineada. Y da la impresión de que ahora, después cuando nos reinsertemos dentro de la cotidianidad, las cosas ya no van a poder volver a ser de la misma forma. Entonces, me gustaría saber tú, desde tu expertise, cómo también imaginas, cómo sueñas un modelo educacional para Chile y cómo desde la Constitución se puede aportar a eso. Andrea, ¿qué quieres decir cuando dices que la educación en Chile es muy delineada? La estructura, las mallas curriculares, por ejemplo, porque lo Como hemos muy rígida, conversado, muy... exacto, y lo hemos conversado en otros capítulos de Psiconvivencia, cómo también han surgido modelos alternativos de educación, Claro, claro, con claro. visiones distintas, Entiendo, antroposóficas y un entiendo, abanico grande. entiendo, sí. No, mira, yo lo que pienso es que en el tema constitucional hay cuestiones importantes que cambiar. Lo que estábamos conversando con Ítalo era uno de esos aspectos, ¿verdad? Los aspectos vinculados con la noción de libertad de enseñanza. Ni siquiera los conversamos completo. Él terminó complementando lo que yo decía sobre las instituciones. Yo estaba hablando de la familia y Ítalo terminó en las instituciones. O sea, que las instituciones de educación privada no operen en un contexto de mercado, sino que operen en un contexto más educacional, para decirlo en breve, y por lo tanto que se alineen más con esta lógica cultural de diversidad y de innovación, más que con una lógica económica de competencia y de mercado. Eso que acabamos de decir es uno de los grandes cambios del que tú estás preguntando, Andrea. Otro, complementario a ese, es, bueno, entonces, ¿quién podrá salvarnos? Como decía nuestro superhéroe latinoamericano, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, la educación pública. La educación pública es la manera institucional en que se garantiza el derecho a la educación en la inmensa mayoría de los países del mundo y por lo pronto en prácticamente todos los países desarrollados. Entonces, educación pública fortalecida, prioridad del Estado. No un Estado que se lava las manos y que dice, como yo lo estaba diciendo, a las mamás, a los papás, bueno, el derecho a la educación es cosa de ustedes, pues pónganse las pilas, ¿eh? A ver si son buenos consumidores o no. No. Tampoco es el que se lava las manos y le dice a los privados, oye, a mí no me interesa tener escuela, es un cacho gestionar escuela. ¿Por qué mejor no ponen escuela a ustedes? Es el Estado neoliberal subsidiario. Tampoco. Es un Estado que dice, no, la escuela, la educación pública es mi responsabilidad. Y voy a poner una buena escuela pública en todos los barrios, en todas las comunidades, en cada rincón del país. Ese es un segundo cambio, Andrea, gigantesco respecto a lo que tenemos. Lo decimos en 30 segundos, pero nos podemos demorar 30 años en que eso sea verdad. Fíjate que ya que estábamos hablando de historia, entre que los padres de la patria que yo decía, pucha, declaraban que queríamos formar al pueblo soberano, que iba a ser el nuevo monarca, ¿verdad? El pueblo. Bueno, de esas cosas hablaba José Miguel Carrera y todos nuestros próceres, y crearon el Instituto Nacional. El Instituto Nacional, fíjate que se celebra por ahí en 1813, ¿no? Muy tempranamente, incluso no habíamos ni cerrado la independencia. Ya, está bien, eso fue la retórica. ¿Cuál fue la realidad para el pueblo soberano? Que se demoraron 40 años en crear algo como un sistema escolar, segunda mitad de la década de 1850, ahí recién se armó algo como un sistema escolar en Chile. ¿Y cuánto le tocó realmente al pueblo que llegara a la educación? Otro medio siglo más. Y un siglo después, Francisco Encina, Luis Galdame, Enrique Molina, Luis Emilio Recabarren, Ignacio Maquiver, para el aniversario de 1910, primeros 100 años de la independencia, ¿qué decían? La democracia, la independencia fue una estafa para el pueblo. Todavía no tenemos educación masiva, todavía no educamos al soberano. Entonces, estos procesos son largos. Eso que tomó 100 años en empezar a hacer bien y otros 30, 40 años en hacerlo realidad, bueno, nos va a tomar otras décadas el recomponer la desarticulación del sistema educacional chileno que impuso, que causó esta constitución. Pero hay que empezar. Ese es el segundo cambio. El tercero es que el derecho, garantizado como derecho, como lo estábamos comentando, tiene que ser más extendido. En Chile es muy mezquino, es la educación básica y media, punto. La educación media anteayer. O sea, yo mismo participé en todo el tema de
comencé con todo el asunto, desde UNICEF, todo el asunto de la deserción de los jóvenes. En Chile estábamos convencidos de que teníamos educación media prácticamente universal. Y resulta que nosotros empezamos a mirar los datos y la mayoría de los jóvenes pobres no terminaban el liceo. Y las élites estaban contentas de que ya teníamos educación secundaria para todos. Bueno, recién en 2003 establecimos que todo joven en Chile tenía derecho a la educación media. Imagínate, hoy día, una década y media después, podemos decir todos tienen derecho a que haya educación postsecundaria gratuita, universitaria gratuita. Podemos establecerlo en la Constitución. Lo mismo la educación infantil temprana. Entonces, podemos establecer un derecho más generoso, no tan mezquino. Y creo yo que debiéramos establecerlo también como educación permanente a lo largo de la vida, que no es obligatoria, por supuesto, y que no va a ser en las mismas formas que conocemos. Probablemente tengamos que abrirnos a otras formas de educación comunitaria, online, no formales, en fin, pero que todas las personas adultas y adultas mayores sepan que hay un compromiso social con tener oportunidades de educación a lo largo de la vida. Ese es el tercer cambio. El cuarto es, ¿qué es la educación? ¿Para qué es la educación? Tenemos una educación que hoy día, de nuevo, la fórmula que usa la Constitución no es que sea inventada por la Constitución chilena, es una fórmula genérica que usaban muchos tratados y muchas constituciones antiguas. La educación es para el pleno desarrollo de la persona humana, punto. Claro. No hay algo intrínsecamente erróneo en eso. Lo que pasa es que es una formulación siglo XIX que es muy básica y que es muy genérica. Hoy día, ya bien entrado el siglo XXI, podemos definirla mejor. Orientada por los derechos humanos, multicultural, como tú dijiste, Andrea, orientada hacia la igualdad de género, pero también hacia las habilidades sociales en general, las habilidades intrapersonales, el desarrollo del carácter, la persona, la motivación, el sentido de misión, un comportamiento ético, en fin. Podemos dibujarla, yo siempre digo, en colores, dibujarla no en blanco y negro, preparando el CIMSE o la PSU. Esa educación chata para los rankings no es la educación del siglo XXI. Entonces, definir mejor la educación para que después las políticas implementen una educación de verdad comprensiva, integral, dicen nuestras educadoras, educadores, tienen toda la razón. Los gringos hablan de educación comprensiva. Podemos usar la palabra que queramos, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Una educación en colores, amplia, ancha, no estrecha, no chata. Esos cambios que estoy mencionando, Andrea, son radicales respecto de lo que tiene la actual Constitución, pero no son cuestiones deschabetadas ni descabelladas, son el estado del arte, del conocimiento en el mundo sobre lo que es una buena y justa educación. Muy bien, bueno, lamentablemente como nos conectamos más tarde también nos van quedando pocos minutos de conversación con el profesor. Pero de lo bueno poco, Ítalo, de lo bueno sí, poco. Sí, de todas maneras. Hay un comentario acá de Rodrigo Cornejo, dice, en base a lo que dice educar al ciudadano, ¿cuál es el puntaje mínimo para entrar en la carrera de pedagogía? Parece que es un comentario más que una pregunta. Evidentemente no están entrando siempre los mejores. Estaban formando profesores de fines de semana, los profesores deberían ser como los médicos en una sociedad, y eso evidentemente no pasa. Y aquí yo me quiero colgar para hacer una pregunta en función de una propuesta que hizo un colega suyo, se me olvidó el apellido, pero del CIAE. ¿Se debe relevar o se tiene que relevar a nivel constitucional la importancia de la labor pedagógica? ¿Qué colega mío hizo esa propuesta? Esa la hicimos nosotros. A ver, póngale, que no nos roben la idea. No, sí, es su colega, el colega suyo, Qué bueno. El de los Qué bueno que seamos muchos entonces. Pablo Barraza debe ser. Pablo Barraza. Él publicó y hizo esta propuesta. Súper, me parece bien. Yo lo que pienso, y de hecho está en nuestro quinto punto que no se lo resumía, Andrea, porque sentí que estaba dando la lata ya. El quinto justamente refiere a la profesión docente y la participación de los actores del sistema educativo. Yo estoy de acuerdo con Pablo en que el estatus de la profesión docente deberíamos relevarlo en el marco de la Constitución. No tanto, quiero aclarar esto, no porque uno tenga mucho cariño con los profesores y profesoras, que yo lo tengo, pero no es suficiente como argumento para ponerlo en la Constitución, sino como parte, creo yo, de los compromisos que el Estado asume por garantizar este derecho igualitario a una buena educación. Así como asume, yo estoy poniendo énfasis el compromiso sobre la institución educativa, uno podría decir, bueno, ¿a qué otras cosas más se compromete el Estado?
claro, podríamos poner, hay otros países que dicen a cierto presupuesto, 5%, 7% del PIB, uno podría decir a tener, y probablemente algo de eso vaya a haber, a tener escuelas bien equipadas, que todos los medios, poner todos los medios educativos a su alcance para que las escuelas sean entornos ricos y estimulantes. Uno podría usar fórmulas como esas. Y yo estoy abierto, por supuesto que sería bueno también hacerlo. Pero yo, si elijo una de todas esas cosas, y creo que de nuevo, el conocimiento sobre la educación en el mundo, yo he trabajado mucha investigación sobre esto, y al final del día, ¿qué es la educación? Es una persona conversando con otras personas. Entonces, si no tenemos la persona que lidera esa conversación, que coordina esa conversación, que abre esos espacios de diálogo e intercambio, como lo más importante, todo lo demás da un poco lo mismo, todo lo demás es irrelevante. Los textos, los medios, las platas, los presupuestos, los sostenedores que llamamos en Chile, todo eso es irrelevante, es paja molida al lado de profesión docente dignificada, fortalecida, con buenas condiciones de trabajo, con buenas condiciones salariales, con buena formación, como lo decía también la persona que preguntó. Entonces, por supuesto, podemos listar 20, entre comillas, factores de lo que es una buena educación. Sí, y hay 30, pero si uno tiene que listar uno, son los profesores y las profesoras. Y como complemento de eso, yo estoy además agregando la idea de la participación de los actores, porque pienso que la educación es un diálogo, es una comunidad, no es un negocio, no es un jefe, no es un dueño, son comunidades. Y las comunidades son actores que participan y dialogan. Entonces, la participación de estudiantes, profesores, profesoras, asistentes de la educación y familias en el sistema educacional y en las instituciones educativas, me parece que es otro principio, otro valor muy importante que también podemos resguardar. Por supuesto con fórmulas genéricas, porque no es que nos estemos casando con que tiene que haber un centro de alumnos o no sé qué. Mañana, como ya Andrea nos recordaba, las estudiantes son lo suficientemente creativas como para que van a encontrar muchas formas de participación, pero el principio de participación es irreemplazable. Exactamente. Andrea, Sí, mira, estaba pensando sobre el concepto de la comunidad educativa, porque claro que es sumamente interesante y relevante, pero al mismo tiempo como que se me vinieron muchas ideas a la mente, porque la verdad es que, como también contaba, como nos decía Cristian, la educación está muy suscrita a un modelo de mercado, ¿cierto? Entonces, más allá, parecer, de querer educar, lo que se está haciendo es entregar un espacio para que los niños estén y salgan a trabajar mientras los apoderados tienen que hacer otras cosas, tienen que salir a trabajar sus labores, qué sé yo. Entonces, es súper difícil generar la comunidad educativa cuando el tiempo disponible de las personas es tan escaso, porque tenemos la región metropolitana, por ejemplo, que quizás no es tu región, Cristian, pero es una región súper ejemplo en este sentido porque hay personas que tienen que trasladarse 2 horas, 3 horas diarias en ida y vuelta a sus lugares de trabajo. Poco y nada tiempo les queda para poder llegar a hacer las tareas con los hijos, a preocuparse de este tipo de cosas. Entonces, quería saber tu opinión al respecto, qué ves tú, qué opinión, no sé, qué idea tienes. Sí, el principio fundamental sobre el proceso pedagógico es que los profesores y las profesoras tienen que ofrecer oportunidades de desarrollo y de aprendizaje, insisto, que independan de las condiciones del hogar. Ese es el principio de justicia que está a la base. Entonces, no puede el sistema escolar operar sobre la base de una familia ideal que, como tú estabas diciendo, existe en muy pocos lados, ideal entre comillas, ideal en el sentido que estoy mencionando como de una expectativa, ¿ah? De que va a tener tiempo en la casa, a tener dos adultos muy bien formados, que van a entender todas las tareas, que van a tener todos los recursos, que van a... No, el sistema escolar no puede operar con ese supuesto que es un supuesto de clase muy desigual. Eso, la ciencia social en educación se aprendió una cosa, es esa, que si la educación se amarra a la familia y las condiciones del hogar, la educación es desigual y no cumple su promesa de igualación. Así es que en esa dimensión no estamos diciendo la educación tiene que descansar en las familias. Por eso es que el sistema neoliberal de mercado es tan inadecuado como organización del derecho igualitario, porque se basa justamente en exacerbar las diferencias de las familias. Nosotros le estamos conversando como recursos del hogar. El pago es el extremo de ese recurso. Entonces, dice, mire, a la familia le importa la educación, le importa la educación, le importa el futuro de sus niños, le importa el futuro de los niños, estarían dispuestas a pagar por eso, cobrémosle, y cobrémosle más entonces. Entonces que haya escuelas que sean peligrosas, malas, terribles, y otras muy caras, buenas, y que
la gente, porque así va a pagar, si todo el mundo tuviera acceso a buenas escuelas, ¿quién pagaría por una buena educación? Salvo que quiera simplemente segregarse. Entonces, el principio detrás de esa idea de que la inercia, el empuje desigualador de las familias, que todas las familias lo tienen, ¿verdad? Todas las familias quieren que a sus hijos les vaya bien, entonces tienen un empuje desigualador. La educación está hecha para contrarrestar ese empuje. Los neoliberales creen lo contrario, que la educación de mercado puede potenciar ese empuje y entonces las desigualdades que eran 2, 3, 4 las multiplica por 100, por 1000. No es de esa comunidad educativa de la que estamos hablando de la comunidad educativa en el sentido de que las familias que criaron a los hijos, a las hijas que van a la escuela, tienen un espacio en el que saben que ellos y ellas son respetados, tienen voz, tienen participación, como dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, son oídos, oídas y pueden hasta tomar decisiones de acuerdo a su nivel de desarrollo. Son respetuosas. Lo mismo los profesores y las profesoras, lo mismo los asistentes de la educación. Esa es la comunidad que se ve todos los días. Los apoderados, las familias, si es que pueden participar adicionalmente, fantástico. Pero no es el compromiso de ellas garantizar el aprendizaje en el sentido que estamos diciendo. Lo digo de otra manera. Si la evidencia muestra que las familias inciden en el aprendizaje, la tarea de la educación es darle esas oportunidades a quienes no tienen esa familia que les va a poner ese peldaño en el aprendizaje. No es que nunca le va a decir a la familia, esta es la imagen de, no es que le va a decir a una familia que quiere ayudar a su hija, no la ayude. Eso no existe en el mundo. Nadie le dice, oiga, usted no ayude a sus hijos porque crea desigualdad. Por supuesto que no. Todo el mundo quiere ayudar a sus hijos. El compromiso es, quienes no tengan a quien lo ayude, la sociedad les pone ese piso. Claro. Exactamente. Bien, estamos a cumplir con los compromisos con nuestros invitados. Estamos en los tiempos para poder ir concluyendo ya con esta conversación. Por lo pronto, de mi parte, agradecer en realidad la disponibilidad de Cristian, de poder conversar, de poder dialogar. Bueno, Oye, pero ahorita me ¿sí? hiciste una trampa. ¿Por qué? Porque dijiste que ibas a leer algo. Ah, sí, eso. Mira, es que como entramos más tarde, no lo pude hacer porque quería invitar Me a dejaste Michael metido, dijiste que ibas a Ya, leer no, un mira, texto, yo no sé qué ibas a leer. voy a leer el texto de Cristian Beley. Este texto es del año 2015, si no me equivoco, ¿cierto? El gran experimento, ¿sí? El Sí. 2015, sí. Ya, y este texto, en el último párrafo tiene una cuestión notable, que cuando ocurrió todo este tema de la protesta social, estallido social, yo me acordé de este párrafo y dice así, dice: lo que la evidencia disponible parece indicar y el movimiento estudiantil denunciar es que el Estado ha sido sobrepasado por el mercado, y a menos que exista un cambio significativo de las reglas del juego en la educación chilena, esta tendencia no se revertirá. O sea, quedó tan sobrepasado que estamos ya a puertas de iniciar ya, de elegir a las personas que pueden cambiar las reglas del juego. Así Oye, que, Ítalo, ¿sí? disculpa, antes de que cerremos, ¿les puedo Dale hacer nomás. otra pregunta, Cristian, para no quedarme con la pregunta dando vueltas en mi cabeza? Lo que Yo pasa es creo, que sí. quería saber qué opinión tienes tú, Cristian, con respecto a las mallas curriculares actuales en la educación escolar. ¿Tú crees que esas mallas curriculares le entregan a los estudiantes las herramientas para desenvolverse en la sociedad que queremos construir, el Chile que queremos construir? Y si no, ¿cuáles crees que debería o no te gustaría, más que deber, pero que te gustaría que fuesen aquellas materias o materias que se deben priorizar? Bueno, oye, no, gracias Ítalo por recordar ese último, así cerraba el libro, no me acordaba cómo cerraba el libro. Sí. No, muy bueno, muy buen libro, profesor. Mientras, Muy bueno. mientras le contesto a Andrea, usted busque cómo empieza el libro, cuál es la dedicatoria, y después me la lee. Ya. Mira, Andrea, hay dos cosas en lo que estás preguntando. Lo primero es cuáles son los énfasis que pone la educación en Chile. Yo participé en una investigación, bueno, he hecho varias, pero esta fue específicamente sobre lo que tú estás preguntando. ¿Cuáles son los énfasis que pone el currículum de la educación en Chile?
y lo hicimos comparativo. Era un proyecto desde la Universidad de Harvard, lo hicimos con Estados Unidos, lo hicimos con México, con Singapur, con varios países, China, en fin, varios países. India, y estaba Chile. Nosotros hicimos con Liliana Moravец desde la Universidad de Chile el estudio para Chile. Y al comparar los currículum chilenos, las políticas chilenas, con lo que sabemos hoy día que es importante que los niños, las niñas, los jóvenes aprendan, era evidente que, primero, en la dimensión cognitiva, intelectual, académica, si uno quiere, era el énfasis de la educación chilena. Está claro que ese es su énfasis. Ahora, en ese aspecto, el énfasis es no en habilidades cognitivas de orden superior, sino en habilidades cognitivas básicas. Nosotros pensamos que tiene mucho que ver con el énfasis de las pruebas estandarizadas, con el hecho de que las pruebas estandarizadas miden mejor las cosas básicas. Las pruebas estandarizadas no son en sí mismas un problema, el problema es cómo las usamos, para qué las usamos, qué esperamos de ellas. En general miden las cosas básicas. Entonces, claro, está bien preocuparnos de los aspectos básicos del aprendizaje cognitivo, académico, intelectual, pero no podemos quedarnos ahí. Y como las pruebas en Chile se usan para arrancar las escuelas, para entregar incentivos, amenazar con sanciones, en fin, son el alfa y el omega de la educación, el mentolatum, digo yo, de la educación. Creen que se va a solucionar todo metiendo más pruebas. Bueno, como las pruebas estandarizadas son eso, entonces determinan mucho este sobreénfasis en cuestiones básicas. Pero sabemos que incluso en lo cognitivo, tú necesitas también enseñar a indagar, a hacerte preguntas, a contrastar evidencia, a buscar evidencia, a saber lo que es una hipótesis, a plantearte dudas, a examinar críticamente la realidad. Bueno, habilidad de pensar sistémicamente, saber que las cosas tienen muchas causas y muchas consecuencias. Todo ese pensamiento superior escasamente desarrollado en Chile. Escasamente desarrollado en Chile, muchas veces desarrollado en pocas clases o en talleres complementarios alternativos para algunos grupos de estudiantes. O en liceos que son muy selectivos, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en la dimensión, diríamos, más intrapersonal, las habilidades, diríamos, psicológicas, emocionales, la educación del carácter, la educación para conocer tus sentimientos, la educación para saber evaluarte a ti mismo, a ti misma, para tener propósito, para tener un proyecto y seguirlo, para hacer un proyecto de vida, para seguir tus propios talentos, saber para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno y saber entonces cómo trabajar aquellos aspectos más débiles de ti mismo. Bueno, en fin, la educación intrapersonal. En Chile hay cierto trabajo sobre ella, pero es muy menor comparado con lo anterior. Y resulta que esas habilidades más blandas, se dice hoy día, eso de blanda y dura nunca me ha gustado. ¿Será porque se habla siempre de las ciencias duras, que son la física, las matemáticas, y las ciencias blandas, que son las nuestras? Y yo, a esta altura, después del coronavirus, vamos a ver cuáles son las ciencias blandas. Empatizo con eso. Entonces, las habilidades de la persona, de la psicología, en fin, la autoestima, el tener sentido de propósito, todo lo que estamos diciendo, en Chile se enseña muy poco. ¿No? Se enseña muy poco. Hay una cierta tradición en las escuelas normalistas y en la escuela civilizatoria de que algo de eso había que hacer, pero se enseña en un formato decimonónico. Obedece las normas, obedece las reglas, obedece las órdenes. Y ese no es el ciudadano, la ciudadana del siglo XXI. Tercero, en la dimensión social, la capacidad de comunicación, de vivir en ambientes multiculturales, de respetar a los otros, de tener capacidad de colaboración, de valorar la diversidad. En esa dimensión social del aprendizaje, la educación chilena es claramente, está al debe. La educación ciudadana está al debe. Es lo que menos enfatiza, es lo que menos enseña. Y resulta que sabemos que es muy importante, porque en sí misma es muy importante para la ciudadanía, pero también porque desarrolla muchas de estas otras habilidades transversales de las que estamos conversando. Entonces, si tú me preguntas, ese es el panorama que tiene el currículum y la educación hoy día en Chile en la práctica. Entonces, ¿qué necesitamos? Meter más formación intrapersonal, meter más formación social, que incluye también en lo intrapersonal lo artístico, ¿verdad? El deporte, la vida sana, el talento musical, artístico, en fin. Y complejizar nuestra visión sobre lo cognitivo y lo académico. Eso es lo que en el mundo se llama educación comprensiva, lo que nuestras educadores en Chile llaman educación integral. Estamos muy lejos de eso. Por supuesto que eso no está escrito en la Constitución, pero yo creo que esta imagen, esta visión de mercado y esta visión estrecha de la educación es la raíz última de por qué tenemos una educación tan unidimensional, tan chata, tan estrecha. Exactamente.
Súper, me Andrés. doy por respondida. No, muchas Sí. gracias, Andrea. Sí, muchas Eh, gracias. Mire, vamos Ya a pues, hacer la ronda de despedida, ¿ya? Así la que, ronda de despedida. ya. Vamos a empezar por Andrea, después usted, y después yo me voy a despedir Con la dedicatoria. con la dedicatoria, ¿ya? Súper. Andrea, dale. Bueno, bueno, gracias Cristian por acompañarnos el día de hoy en esta conversación. Gracias a ti, Talo, también por conducir este programa. Ha estado súper interesante. Sin duda, la educación es y va a seguir siendo un tema muy relevante en la construcción de nuestro y reconstrucción de nuestro país, porque estamos en un proceso de cambio, ¿cierto? Entonces, la educación sí o sí es uno de los pilares fundamentales y bueno, hay harto por hacer, ojalá que sea de la forma más participativa posible y bueno, desearte mucho éxito, pues Cristian, ojalá que te vaya muy bien y que puedas representar ahí esos ideales que defiendes y que promueves. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Mira, me acordé conversando con ustedes dos, Ítalo y Andrea, de una noción muy importante de las ciencias sociales, ya que estamos en el Día de las Ciencias Sociales, que es la idea de la naturalización, de creer que las cosas, porque han sido siempre así, van a seguir siendo así y es como obvio que no pueden ser de otra manera. Y algo nos pasa un poco con eso, yo creo que esa fue la importancia de los movimientos sociales. Y de hecho en la historia de la humanidad los movimientos sociales han cumplido este rol de desnaturalizar lo que se daba por obvio, de creer que los trabajadores siempre tienen que ser explotados, de creer que las mujeres siempre tienen que estar en la casa, de creer que los ciudadanos no son iguales y son los ricos, los poderosos los que mandan. Bueno, nosotros no tenemos por qué creer que la educación tiene que ser injusta, tiene que ser de mercado, tiene que ser chata, tiene que ser fome, tiene que ser desigual. Entonces, si, démonos la oportunidad para desarticular esa herencia. Cada, cada generación es capaz, cada sociedad se está siempre rehaciendo. La trampa de la idea de la naturalización es creer que la sociedad es tan fija como la cordillera de los Andes, y no es así, no es así. La sociedad la vamos produciendo todas las veces, todos los días, con todas las cosas que hacemos, y pucha, tiene una inercia obviamente que nos hace parecer que es obvio que las escuelas de los ricos son mejores que las de los pobres, es obvio que los pobres van a tener que conformarse con menos educación, es obvio que los niños con más dificultades van a hacer un cacho en cualquier lugar y no van a tener buena educación. Es obvio, todo eso es obvio porque lo hemos vivido siempre. Pero si nos ponemos el propósito de cambiar las nociones, de cambiar la idea, de cambiar la constitución, las leyes, las políticas, las instituciones, las prácticas, nuestras visiones, todo eso deja de ser obvio. Así que yo diría que esta campaña es sobre todo sobre eso, sobre la idea de que podemos soñar con cosas distintas, con un país distinto, con una educación distinta, pero también con una constitución y una sociedad distinta, si es que nos lo proponemos. No hay nada natural en lo social. Lo hicimos nosotros y lo podemos cambiar nosotros. Exactamente. Y una gran oportunidad para poder hacerlo. Este libro está dedicado a todos los docentes que trabajan en la educación pública chilena, especialmente a mis profesoras y profesores de la Escuela D482 y del Liceo A42 de San Antonio, a quienes jamás se le hubiera ocurrido pensar que yo era su cliente. Oh, tremendo. Mira, para Gracias, mí, Italo. yo lo dije al principio, yo no voy a esconder aquí mi admiración a nuestro invitado por su profesionalismo, por el aporte que ha hecho en materia de política educativa en nuestro país. Igual le deseo mucho éxito y que sea parte de estos 55 personas que van a tomar 150. 155 personas que van a tomar decisiones fundamentales para nuestro país. Y creo que si hay alguien que debiese estar ahí para tomar decisiones fundamentales en materia educativa, es Cristian Beley. A mí no me cae ninguna duda, así que le envío las mejores energías y que obviamente, ¿cierto?, pueda cumplir también ese gran objetivo. ¿Ya? Gracias. Bien, pues, Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. igualmente. Nos despedimos de Por, todas las personas que nos están... Dale, profesor, por favor. no, que por empeño no nos vamos a quedar. Vamos a dejar hasta la última gota en la cancha. Exactamente. Muy bien, de eso se trata, vais a quedar todo nomás y todo lo que se pueda dar. Así que los dejamos invitados para las próximas transmisiones de Psiconvivencia, para que pueda también, ¿cierto?, compartir estos diálogos que realizamos y que son totalmente gratuitos y son para poder buscar desde el diálogo, ¿cierto?, nosotros también ir aportando
a nuestra sociedad, principalmente a nuestro territorio, en estos tiempos que son sumamente importantes para nuestro país. Así que un gusto por haber compartido y que estén muy bien. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos.